Buenos días, iglesia. Hoy es un día de gozo, un día para la gloria del Señor. Estamos reunidos todos juntos en muchos lugares para dar testimonio de esta gloria del Señor. Y miren la historia del día de hoy. What is the story of today? We are together for everywhere in this city for one reason. We are the children of God. What is the story? Nosotros somos los hijos de Dios y por lo tanto hemos sido elegidos por el Señor y tenemos grandes privilegios. Esta es la historia. This is the story of the Lord today. We are the children of God. We are the chosen ones. And the Lord has something good for us. And listen the Bible in Romans chapter 9 verse 4. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 9 versículo 4. Fíjense bien. El pueblo de Dios, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos, del pueblo de Dios, de nosotros, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén y amén. Welcome. This is the San Pedro Church. Bienvenidos, esta es la iglesia San Pedro. Let us worship. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo vean, cuán grande es Dios. Beginning and the end. Godhead three in one. Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. Great
grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso y solo Él es digno de nuestra adoración, de nuestra gratitud y de nuestra admiración. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Y Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, lifted up, He defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Y Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es un Dios que nunca nos falla, que nunca nos abandona. Es un Dios que reina sobre todo, que es soberano, que domina la creación. Y mira lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 14 del capítulo 9. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo.
Cuando nosotros venimos delante de nuestro Dios, venimos delante del Dios creador, del Dios soberano, del Dios que reina sobre todo. Y cuando podemos pensar por un momento, piensa en lo que significa eso. Tenemos el privilegio de poder presentarnos delante de Él y poder confesar nuestro pecado y poder arrepentirnos sabiendo que no tenemos mérito alguno por el cual podemos hacerlo, por el cual podemos atrevernos a presentarnos delante de Él. No tenemos ninguna credencial que nos dé libre acceso a Él, más que su gracia, más que su gracia. Y es por eso que es tan importante este momento donde reflexionamos en nuestros corazones para confesar nuestro pecado, sabiendo que tenemos delante nuestro al Dios soberano, que nos ha visto con amor, con misericordia, que nos ha visto y ha decidido mostrar su gracia para con nosotros. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y que ores delante de este Dios y te rindas delante de Él, confesando tu pecado, arrepintiéndote y recibiendo de su gracia. Oremos por un momento ahí donde estás. Father, as we think about your sovereign grace, as we think of who you are, the sovereign God, the God of ages, you owe us, Lord, the galaxies in our lives. And even as we stumble, we can come to you, confident of who you are, Father. But this morning we want to come with the trueness of our heart and confessing our lack of hope, our lack of trust in you, but especially our lack of love. And we just ask for your forgiveness, that you will give us a new heart to see you as truly you are. We want to know you and experience you. We want to celebrate your mercy and your grace, Father, as we keep celebrating the gospel, the good news that you send your Son. That's the only reason we have this kind of access to you. Even in the oceans of our life, you call us to trust you, Father. So we come here as your sons and daughters, Lord, and we pray in your name. Amen. Dios, no tenemos argumentos para presentarnos delante de ti, pero podemos recordar el Evangelio el día de hoy, que tú nos dices: vengan, acérquense a mi trono, porque tengo los brazos abiertos para esperarlos y recibirlos como hijos. En el nombre de Jesús, amén. Mira al verso 24 y 25. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo entre judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Hoy tú y yo hemos sido llamados por el Padre, hemos sido llamados por Dios para no vivir más en condenación, sino vivir disfrutando de su perdón y de su gracia. Y eso es como aguas profundas, donde Dios nos llama, donde muchas veces no es cómodo,
donde es por fe que el justo vive. Queremos cantar acerca de esto y que juntos clamemos al nombre de Dios, al nombre de nuestro Salvador Jesús. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my God. Where feet may fail and fear surrounds me, will you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo
hasta el final. Así es, tuyo soy hasta el final. Esto es lo que hemos cantado y de veras que es una bendición que podamos decirle al Señor, tuyo soy. Y vamos ahora a empezar el capítulo número 9, mira, de Romanos. Ya hemos pasado estos 8 capítulos y mira estos capítulos, estos primeros 8, el Señor nos ha estado hablando de cómo Dios nos declara justos y cómo su pueblo, ya siendo justo, ya siendo justificado, recibe, fíjate bien, tú y yo recibimos todos los privilegios de esta justificación. Y Pablo en este capítulo nos va a hablar de estos privilegios. Y mira cómo Dios nos hace sus hijos, ya no somos huérfanos, eso es lo que hemos visto, ya no somos huérfanos, somos sus hijos. Aunque con luchas, sí, con luchas, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, pero somos hijos. Ya Dios nos ha dado su apellido. Mira, yo soy Andrés, hijo de Dios. Y esto eres tú, esto soy yo, esto es lo que Dios nos ha dado en estos 8 capítulos. El domingo pasado reflexionamos ya por último esta culminación del capítulo 8, en donde siendo hijos de Dios, todo lo que nos pasa obra para bien. Esto es parte de nuestra vida cristiana. Caminar luchando, sí, pero sabiendo que todo obra para bien porque Dios es soberano. Y aquí empieza el capítulo 9, hablando sobre la soberanía de Dios. Hoy, de veras, vamos a ver esta soberanía que se expresa también en la definición de quién realmente cree en Dios y quién no cree en Dios. Pablo les está hablando a los judíos, esto hay que verlo como nuestro contexto. Pablo les está hablando a los judíos, su propio pueblo, él sale de este pueblo, ¿sí? Y está muy preocupado por ellos porque no han creído. Hay muchos judíos que no han creído, hay muchos de sus familias que no han creído, muchos de su pueblo. Entendiendo la soberanía de Dios, Pablo nos explica que aún si nadie se merece la salvación, entonces, ¿por qué algunos sí hemos sido salvados y otros no? Entendiendo esto, espero que tú y yo salgamos de este domingo, de veras, de esta mañana, y valoremos aún más el ser hijos de Dios, de veras. Vamos a ver 3 puntos especiales, 3 puntos muy específicos para entender que aún siendo hijos de Dios, nosotros debemos valorar esto de una forma muy especial, porque a través de la soberanía de Dios hemos llegado a ser quien no éramos antes. Hemos llegado a ser alguien que no merecíamos ser. Vamos a ver necesidad de la soberanía de Dios en nuestra salvación. Vamos a ver el instrumento de la soberanía de Dios para nuestra salvación y vamos a ver el resultado de la soberanía de Dios por nuestra salvación. Primero, la necesidad, ¿sí? Primeramente, mira, vamos a ver por qué es tan necesaria este concepto de soberanía de Dios para entender que somos hijos de Dios y así poder valorarlo más. ¿Por qué es necesario que Dios sea soberano para gozar y valorar que somos hijos de Dios? Es interesante la respuesta de Pablo en todo este capítulo, pero mira, Pablo empieza con una aclaración. Dice Pablo, digo la verdad en Cristo. Él está diciendo, les estoy diciendo la verdad, créanme lo que les voy a decir en este momento. No miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo necesitaba aclarar que lo que iba a decir era bien serio. Era algo que estaba saliendo de su corazón. Y para la gente que estaba escuchando a Pablo en ese momento, ¿sí? Se supone que era la iglesia en general, pero especialmente los judíos, ¿sí? Y ellos, de alguna manera, lo que iban a escuchar, lo que estaban escuchando, no tenía lógica, ¿sí? Y es por eso que debemos nosotros empezar con esta aclaración que tiene Pablo, diciendo, yo quiero decirles la verdad en Cristo, de lo que yo siento en este momento. Pero ¿por qué no era lógico?
Y mira lo que dice Pablo. Pablo está sufriendo intensamente. Fíjate, muchas veces no tomamos en cuenta esta parte del capítulo 9 de Romanos. Dice Pablo: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Mira, Pablo estaba sufriendo porque su propia raza, la raza judía, de donde se supone que venía el mensaje de Dios, ¿sí?, su propio pueblo, habían rechazado a Jesús como Salvador. Esto es lo que no era lógico. Que Pablo sufriera por personas que no querían tener nada que ver con Jesús. Realmente esas personas no merecían su sufrimiento, pero Pablo estaba sufriendo por ellos. Estaba sufriendo por esa negligencia, por esa negación que tenían de quién era Dios y de que Dios quería tenerlos cerca de ellos y ellos no habían querido. Muy seguramente, mira, te voy a decir una cosa, muy seguramente Pablo en las calles ahí de Roma, porque está en Roma en este momento, y decía: yo veo a estos jóvenes hijos de mis amigos que estaban ahí, que yo los veo ahí en esa esquina. No quieren nada con Dios. Ellos tal vez estaban drogando, tal vez estaban maquinando algo en contra de alguien, pero no querían nada con Dios. Y le dolía a Pablo. Se dolía en su corazón. Mira, veía a una pareja que él conocía, que había visto entrar así con una felicidad tremenda a la sinagoga para casarse, salir con una felicidad, pero de tal forma que al salir de la sinagoga se olvidaban de Dios. Esto era lo que estaba pasando. Un hombre de negocios que Pablo sabía que Dios le había dado todo lo que tenía. Y el hombre de negocios diciendo: esto es mi éxito, esto es por mi trabajo, esto es por lo que yo hago, ¿sí? Soy exitoso. Y no reconocían lo que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Pablo se veía como un padre en medio de los judíos. Se veía como un pastor con sus ovejas, ¿sí? Y mira, de tal forma que Pablo estaba sufriendo que pudo decir, mira, fíjate bien, Pablo podía decir, ¿sí?, que realmente él podía quitarse todo lo que ya tenía por tal de que sus amigos pudieran realmente conocer del Señor. Mira, él podía decir: yo me quito todo esto, pero que sea para bendición de mis hermanos. Él podía hacerlo, él quería hacerlo, de tanto que era su dolor, ¿verdad? Estaba dispuesto a perder su relación con Cristo, ¿sí? A Pablo le dolía esto porque era incongruente que no creyeran. Era su pueblo, era el pueblo especial de Dios. Sin embargo, había algo que le extrañaba a Pablo. Fíjate bien, ¿por qué le dolía tanto? De ellos, dice Pablo, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. Y mira, y por si fuera poco todo esto, de ellos, dice, según la naturaleza humana, nació Cristo, el Salvador del mundo. Alabado sea por siempre, versículos 4 y 5. Esto es lo que a Pablo le extrañaba. Pablo dice: mi pueblo tiene todos estos privilegios y aún así no creen. Y luego después describe los privilegios. Dice: de ellos es la adopción. Imagínense, Cristo les da el privilegio de ya no ser huérfanos, pero ser hijos. Esa es la adopción, de ellos estaba ahí a su disposición. De ellos es la gloria divina. El pueblo judío tenía el privilegio de ver la gloria de Dios. Cada vez que se reunían, lo veían en el desierto, lo veían en fuego, lo veían de muchas maneras, su gloria. Y sin embargo lo rechazaban. Nosotros ahora tenemos la gloria de Cristo hecha carne hoy. Hoy la vemos, hoy sabemos de esa gloria en Cristo Jesús. Pero aún así muchos no creen todavía, no quieren creer. De ellos son los pactos. Dios les promete estar con ellos y ellos con Él. Hoy Cristo nos promete su Espíritu Santo, ¿sí? Dios promete: yo voy a estar contigo siempre. Y ni aún así se volteaban a verlo. Hoy
tenemos el Espíritu Santo y ni aún así lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones, etc. De ellos era el privilegio de adorar. Nadie más era llamado a adorar sino el pueblo judío antes de la muerte de Jesús. Y hoy tenemos ese llamado, aún a pesar de esta pandemia, estamos adorando en nuestras casas. Nada nos detiene para adorar, ¿sí? Cristo nos abre el templo para adorarle. Y antes solamente los judíos podían entrar, pero ahora Cristo rasgó el velo para que todo mundo, y no solamente los sacerdotes, pudieran entrar y nosotros pudiéramos entrar. Estos son los privilegios de los que Pablo está hablando. Y luego, otra vez, de entre ellos, el pueblo judío, de entre el pueblo judío había nacido este Salvador. ¿Y sabes qué? De entre ellos nació, pero entre nosotros está. Cristo nació para nosotros, ¿sí? Tenía todos estos privilegios para ellos y sin embargo muchos no le creyeron, no le adoraban. Esto era incongruente, esto era algo que no podía entenderse a menos que entiendas. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo entendía la soberanía de Dios y por eso podía tener paz en medio del dolor, de ver a toda esta gente que no quería nada con él. La soberanía de Dios le hacía entender lo que estaba pasando. Ahora, pero ¿cómo la soberanía de Dios le ayuda a Pablo a tener esperanza? Este es el segundo punto, el instrumento de la soberanía de Dios para nuestra salvación. Pablo, aún extrañado, quiere dejar en claro que aunque Dios llama a todos al arrepentimiento, ¿sí? Y algunos, aún sabiendo de todos los privilegios, no le escuchan, no es que Dios esté fallando en su llamamiento, no es que Dios esté haciendo algo mal, ¿sí? Y entonces Pablo explica algo bien interesante. Dios no fracasa en ese llamamiento. Si alguien dice no, no es porque Dios no quiera. Y esto es bien importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 6a. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Por qué dice Pablo esto? Mira, una vez una persona escribió y dijo, si mi hijo no cambia y no es salvado, y es cierto que Dios lo ama, entonces no hay otra explicación más que decir que Dios no es todopoderoso. Ahora, si mi hijo no cambia y no es salvado, pero él es todopoderoso, Dios es todopoderoso, entonces no lo ama suficiente. No hay una conexión entre poder y amor, ¿sí? Porque si no entendemos que Dios es soberano, vamos a separar esto. O no es todopoderoso o no te ama. Pero no es así. Fíjate bien lo que Pablo explica ahora. ¿Cómo podamos conciliar que tenemos un Dios grande y deja al mismo tiempo que muchos no crean? ¿Dios fracasa en su intento? ¿Dios fracasa en todo lo que hizo? ¿Fracasó la cruz? Pablo dice no, de ninguna manera. Pablo contesta y dice, no es que Dios fracase, es que no todos los que están realmente son. Lo que sucede, dice versículo 6b, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser desobedientes de Abraham son todos hijos suyos. Es decir, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Pablo, mira, inmediatamente da esta respuesta. No todos los que están en el pueblo de Israel son de Israel. No todos los hijos de Abraham son en realidad hijos de la promesa de Abraham. Mira, Abraham era un hombre de fe. Era un hombre del Antiguo Testamento que fue llamado el padre de la fe. Él tenía casi 100 años, su esposa estéril. Y aún así Dios le promete tener mucha descendencia. 100 años, su esposa estéril, ¿sí? Pero Abraham se desespera. Se desespera Abraham y Sara, su esposa. Y Sara le dice, toma mi concubina y ten un hijo para tener descendencia juntos, ¿sí? Pues Abraham, ¿qué hace? La toma y tiene un hijo. El hijo se llama Ismael, o se llamó Ismael, ¿sí? Pero aún así, fíjate bien, este hijo lo tuvo en la desesperación, en la falta de la fe que Dios le había dicho, vas a tener descendencia, te voy a dar un hijo contigo y con tu esposa, ¿sí? Pero él se desesperó y no quiso esperar, ¿sí? Y a pesar de eso, Dios cumple su promesa. Y poco después, Sara queda encinta
y nace Isaac. Y dice la Biblia que Dios escoge a Isaac para cumplir la gran promesa de Dios, que era estar con su pueblo, estar con ellos siempre, pero a pesar de Abraham. Y Dios dejó que Ismael siguiera su camino. ¿Sí? Esto nos muestra que solo son creyentes los que Dios dice que son sus hijos. Nadie es creyente si no es por la elección en la gracia de Dios. Mira, Juan 1:13 dice, estos hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales de hombres, por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? De Dios. Los hijos de Dios nacen de Dios. Es decir, no quiere decir que todos los que están ahí, todos los que están en una iglesia, todos los que hacen cosas buenas, todos los que dicen creer en Dios, realmente son hijos de Dios, sino los que Dios elige. ¿Quiénes son estos? Los que su soberana voluntad ha elegido, no en base a lo que ellos son, sino al llamado de Dios. Y esto descansa. Mira, parece que Dios es injusto. ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? Mira, no te desesperes, espérate tantito, pero te voy a explicar qué quiere decir esto. Mira, tú no eliges ser hijo de Dios, Dios te elige a ti. Primero, tú no eliges, Dios te elige. Soy pecador suficiente yo para no elegir a Dios. Yo soy pecador suficiente. Tú eres pecador suficiente para no querer elegir a Dios, para no querer voltear y ver a Dios, ¿sí? Y entonces no lo elegimos, ¿sí? Pero Dios, mira, Dios no te deja ahí donde estás. Dios, en su soberana voluntad, ¿sí? Él me eligió, irrumpió en mi vida para ser una persona distinta, para ser un hijo de Dios, ya no ser un huérfano. Ahora, ¿acaso Dios es injusto porque me eligió a mí y no eligió a otros? Mira, esto nos lleva al tercer punto, y este punto es la clave para entender esto. Y mira, si tú dices que Dios es injusto, ve esto. Reflexionemos en esto. Si tú dices que Dios debió haber escogido a todos, ¿sí? Si tú dices que es injusto por eso, porque escogió a unos y a otros no. Vamos a ver esto. Es lógico, yo también puedo tener esta pregunta. Pero vamos a ver el tercer punto. ¿Cuáles son los resultados de la soberanía de Dios en nuestra salvación? Mira, su soberanía está ligada a algo muy importante. Su soberanía está ligado a su misericordia. Es decir, vamos a ver esto, dice el apóstol Pablo en el versículo 15 y 16. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Mira, Pablo se está adelantando a mi pregunta. De ninguna manera, dice Pablo. Es un hecho que a Moisés le dice, fíjate bien lo que le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de qué depende. Dios elige a través de su misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? El primer resultado de la soberanía de Dios para elegirnos como sus hijos es que Dios nadie lo puede obligar. Él nos salva por misericordia. Por su misericordia Él nos elige a pesar de ti, a pesar de mí, ¿sí? Porque Él es misericordia y Él es soberano. Nadie le dice, ten misericordia con este o con este otro. Nadie le puede decir eso, ¿sí? Más adelante vamos a cantar sobre esto. Nadie le puede decir al Señor qué haga, qué piense, cómo lo haga. Nadie puede. Por eso dice el Señor, le dijo a Moisés, yo tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, ¿sí? Después Pablo de alguna manera dice, bueno, entonces si tú dices que es injusto, bueno, ¿cómo lo puedes juzgar a Dios si tú eres barro en manos del alfarero?
Dice, ¿a poco el barro le dice al alfarero lo que tiene que hacer? No puede. ¿A poco el barro le dice al alfarero cómo use su barro para hacer vasijas? Dice, no. Es más, él hace las vasijas y algunas de ellas las usa para algo especial y otras las usa para algo común. Porque es Dios, porque es el alfarero, porque es el dueño, porque Él sabe más. Él es nuestro Señor y Él nos da de su misericordia. Si Dios estuviera obligado a dar misericordia de acuerdo a tu pensamiento y al mío, entonces no es Dios, porque entonces se rige bajo mis reglas, bajo mi justicia, pero Él se rige bajo su justicia, que está llena de misericordia, que no puede separar esa misericordia, ¿sí? Por eso hablamos de que Dios obra por gracia. Dios no está obligado a elegir o a salvar a nadie. A nadie de los que están aquí, a nadie de los que están en tu casa, Dios está obligado a salvarlos. No está obligado a salvarme a mí, no está obligado a salvar a nadie. Él no me debe a mí. Yo le debo a Él, pero Él no me debe a mí. Él no tiene por qué de alguna manera decir, oye, yo estoy obligado a salvar a Andrés porque él va a ser pastor o porque él quiere estudiar para pastor, yo estoy obligado a salvarlo por eso. No, nada de eso lo mueve a Él. Ahora, si Dios no le debe la salvación a nadie, es por eso por lo que, si no le debe la salvación a nadie, si Él decide salvar a algunos, lo hace usando su misericordia libremente en su soberanía, y por eso te ha elegido a ti y a mí. ¿Entiendes esto? ¿Valoras esto? Dios te eligió no porque tú valgas algo. Dios te eligió para darte un valor que no tenías antes. Sí. Pero Dios te elige bajo su soberanía. Tú no le tienes que decir, elígeme Señor, elígeme Señor. Es decir, mira, la cosa más impactante de la soberana elección de Dios, no es que Él no escoja a todos. La cosa más complicada no es que no escoja a todos, a toda la gente. Yo creo que la cosa más impactante es que escogió a algunos. ¿Por qué? Nadie lo merecemos. Ni tú ni yo, nadie lo merecemos. Y sin embargo, Él quiso tener misericordia conmigo. Por eso valoro ser hijo de Dios. Porque Él no tenía por qué salvarme. Él no tenía por qué hacerlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:12, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. No hay nadie que merezca a Dios. Nadie. Yo no lo merezco. Pero sin embargo Él quiso elegirme. Y no hay nadie que pueda decir, por mis obras me puedes elegir, Señor. Elígeme. Por eso su misericordia es bien importante. Mira, esto es como cuando va un hombre muy rico al TEC de Monterrey. Va allá y le dice, yo he decidido, tengo mucho dinero y he decidido que voy a dar 100 becas a 100 estudiantes de tiempo completo. Pero la universidad tiene 35,000 estudiantes. Si él escoge a esos 100 y no escoge a los otros 34,900, entonces él tiene la culpa porque no escogió a los otros. Le podemos juzgar y decir, eres injusto, no me escogiste a mí, no escogiste a todos los demás, escogiste nomás a estos 100. No podemos decirle, al contrario, lo que debemos decirle, gracias. Es una bendición que estés dando 100 becas para estos 100 estudiantes, ¿sí? Pero no podemos culparlo a él y decirle, ¿por qué no le diste a los demás? ¿Qué? O sea, ¿te puedo yo decir a quién se los des? ¿Te puedo yo decir que se los des a 300, a 400? No, yo elijo a quién se los doy. Yo elijo la cantidad, porque Él es el dueño de todo y Él está siendo misericordioso. Bueno, así tampoco nadie puede juzgar a Dios de tener la culpa de que si alguien se pierde. Mira, en las Escrituras, en este pasaje de Romanos, alguien puede decirle, bueno, entonces no me puede culpar porque me pierdo, porque Él no me escogió a mí. No le puede decir el estudiante, bueno, no me puedes culpar porque yo no estudio, porque no me escogiste a mí. Entonces yo te puedo culpar a ti. Pero no es así.
Dice John Stott, un teólogo y escritor, dice: si alguien está perdido, es culpa suya, pero si alguien es salvado, el crédito es de Dios. ¿Entiendes esto? Si alguien está perdido, es culpa de aquel que está perdido, pero si alguien es salvado, es crédito de Dios, porque ninguno de nosotros queríamos estar salvados. Es Dios quien nos salva por quien es Él, por su misericordia. Es así como Dios decidió misericordiosamente enviar a su Hijo a publicar a todo el mundo las buenas noticias. La cruz fue una publicación a todo el mundo, pero no todos lo recibieron. Dice Juan 1:11, dice, y a los suyos vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Y esto comprendió Pablo. Ahora, por último, su misericordia se hizo carne entre nosotros. El mensaje de salvación es para todos, sí, pero sin embargo, como nadie quería hacer caso, como nadie hizo caso, como nadie volteó a ver a la palabra de Dios hecha carne, Dios decide usar su misericordia y enviar a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros en su misericordia, por la gracia de Jesús, para elegir en quién depositar esa gracia. Mira, James Kennedy, otro pastor, dice: esto es como si hay 5 ladrones. De estos 5 ladrones yo voy y les digo: no vayan a robar. Me doy cuenta y les digo: no vayan a robar. Pero ahí van a robar, ellos no me hacen caso, van a robar porque les encanta robar, entonces no me hacen caso. Pero yo agarro a uno, lo tumbo, dice James Kennedy, lo tumbo y lo dejo ahí, lo agarro y no lo suelto, y nomás van 4. Son atrapados, aquellos 4, están en la cárcel, y que tenía la misma culpa, ¿por qué? Porque él también quería ir a robar, no quería ser salvado, pero yo James Kennedy, decidí atrapar a irrumpir en su vida para que no fuera, y ya puede estar caminando en las calles libremente. Mira, el segundo resultado de la soberanía de Dios en tu vida es que Dios cumple su promesa en Jesús por ti. Jesús es el instrumento de la soberana misericordia de Dios que irrumpe misericordiosamente en nuestro caminar desviado y perdido. Te detiene. Nadie puede decirle a Dios que elija a o a otro. Por la gracia de Dios es el acto de misericordia más grande del mundo. Nadie le puede decir: elígeme o elige a no dejes a ¿Por qué no llevas a Nadie le puede decir esto. Ahora, si tú tienes esta misericordia, no la desperdicies. No la desperdicies. Adora a Dios. Congrégate. Adórale, búscale, obedécele. Si no tienes esta gracia, si no tienes esta misericordia todavía, arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios. Quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios: llamaré mi pueblo a quien no es mi pueblo, llamaré mis hijos a quien no son mis hijos. Esta es la gran soberanía de Dios. Llamaré a mi pueblo a quien no es mi pueblo. Tú y yo no éramos, y por elección de Dios, en base a su misericordia, somos ahora. Y mira, ahora vamos a escuchar este canto. El Señor está en su trono, Él es Rey misericordioso, contémplalo, porque Él nos elige libremente por su misericordia. Amén. Bendice y sé bendecido a través de ser hijo de Dios en esta hora. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién con
está, venid y adoradle, contemplar al Rey. Nadie es como Él. Venid y adorar al Rey. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla Al Rey. Nadie es como Él. Venid y adorar al Rey. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Que tu gloria brille hoy. Reinarás Que tu por gloria brille hoy. Reinarás Que tu gloria brille hoy. Reinarás Por siempre. Templa a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adorar al Rey. Él es el Señor, Él es
rey, Él es soberano. ¿Quién le puede decir lo que Dios tiene que hacer? ¿Quién de nosotros? Nadie. Estamos aquí porque Dios es nuestro soberano, es nuestro rey, de veras. Y miren, poco a poco Dios está respondiendo nuestras oraciones. Poco a poco ustedes han visto cómo Dios está cuidándonos, cómo Dios está haciendo su voluntad, cómo lo que Él hace está bien, cómo Él nos ha hecho sus hijos, cómo Él, todo lo que hace, todas las cosas nos sirven para bien. Todo esto es para nosotros, para ti y para mí. Y mira, sigamos orando de veras como iglesia. Ya se escuchan noticias, se escuchan muchas cosas en las cuales nos da mucha esperanza de que muy pronto tal vez nos volveremos a ver cara a cara y adorar al Señor todos juntos. Pero bueno, no sabemos cuándo, no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, ora al Señor. Ora al Señor. Tal vez las noticias dicen que lo más probable sea en junio. ¿Quién sabe? El Señor es el soberano. Así es que confía en eso y espera en el Señor. De veras, oremos porque Dios haga su voluntad en el mundo entero, en nuestro país, en nuestra ciudad, con todo lo que es nuestra vida, nuestros trabajos, la escuela de nuestros hijos. Bueno, ya se ha dado la noticia que los niños no van a volver, pero nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos seguridad de que Dios nos va a dar los instrumentos para ayudar a nuestros hijos a seguir estudiando, a seguir en casa teniendo todo esto. Bueno, sigamos confiando en el Señor. Oremos en esta tarde ya. Padre, gracias porque Dios, como Dios, tú eres el soberano. Como Rey que estás en tu trono, Señor, tú nos das la forma, la seguridad de esperar en ti. Señor, ayúdanos a que cuando, así como hemos cantado, tú estás en el trono, así, Señor, lo reconozcamos, que tú eres el Rey y tú riges, no nosotros, pero tú riges para bien de tu pueblo y bien de esta ciudad. Señor, oramos por nuestra ciudad, oramos por las decisiones que se tienen que tomar. Estamos ya en tiempo para estar escuchando a las autoridades, tomar decisiones de una manera o de otra. Señor, que estas decisiones sean guiadas por ti. Señor, sabemos que tú has puesto las autoridades delante de nosotros. Las honramos y queremos honrarlas orando por ellas, orando por los alcaldes, por los científicos, por los educadores, por cada uno de los que necesitan tomar decisiones. Y gracias porque ya no vivimos en incertidumbre, porque nunca hemos de vivir en incertidumbre, de hecho, porque contigo y el Evangelio y la gracia y la soberanía que tú tienes, vivimos en certidumbre. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos bendición especial para cada una de las familias de nuestra iglesia, cada una de las familias, de las personas que están escuchando el Evangelio a través de este servicio, para que donde quiera que estén, tu mano poderosa esté ahí, confortando por medio del Espíritu Santo. Y Señor, siguiéndonos dando esperanza de estar caminando contigo en todo lo que tenemos que hacer. Señor, gracias, porque como iglesia podemos honrar tu nombre y ser bendición a la ciudad. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y así como estamos, vamos a ponernos en pie, ahí donde estamos, vamos a ponernos en pie, ahí en sus hogares. Recibamos la bendición del Señor, que me permite darla desde aquí, pero es el Espíritu de Dios que hace que esta bendición sea efectiva en donde quiera que tú estés. Extiende tus manos y ahí el Espíritu de Dios obra en tu vida. De veras, es una bendición. Y recuerda esto siempre. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó
no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, somos nosotros, los hijos de Dios, que Él nos llamó. Que Dios el Padre Celestial, God the Father, the love of the Father, the grace of Jesus Christ, la gracia del Señor Jesucristo, su Hijo, su unigénito, y la comunión de su Santo y Divino Espíritu, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all, sea con todos ustedes, con toda esta ciudad, con toda la iglesia en el mundo entero, por siempre y por siempre. Amén. Dios les bendiga, sean luz al mundo y sal de la tierra en esta hora.